Muy buenas noches para todos. Reciban un cordial saludo. El Programa de Desarrollo Económico Sostenible Buenas noches para todos. ¿No? ¿Tienes habilitado ya? Okay. Bueno, muy buenas noches para todos. Reciban un cordial saludo. El Programa de Desarrollo Económico Sostenible en la línea de emprendimiento sostenible del área metropolitana del Valle de Aburrá, Yacopí, Antioquia, les da la bienvenida en la noche de hoy al cuarto conversatorio del componente social, donde hablaremos de economía circular. Mi nombre es Salim Molina Habba, soy profesional en emprendimiento sostenible y hago parte del equipo de colaboradores del programa, donde actualmente acompaño a los emprendedores en las sesiones de formación para los logros relacionados con aspectos financieros. Vamos a desarrollar la temática el día de hoy concerniente a economía circular. Como orden del día, tenemos el siguiente. Vamos a realizar una introducción al tema, luego procederemos a presentar a nuestro invitado especial, posteriormente socializaremos el objetivo de la temática o el conversatorio, luego tendremos la intervención de nuestro invitado, donde vamos a desarrollar unos conceptos de interés. Estos girarán alrededor de algunas preguntas orientadoras para finalmente tener un espacio de preguntas donde ustedes pueden manifestar las inquietudes respecto del tema por medio del chat público que encuentran en el auditorio o en la sala. Para finalizar, unas recomendaciones finales y palabras de despedida. Como introducción a la economía circular, tenemos que en la actualidad las grandes y pequeñas empresas se encuentran en constante búsqueda de la sostenibilidad, lo cual está directamente relacionado con ser competitivo. Es por esto que realizan esfuerzos importantes para reducir su huella de carbono y poder destacarse por ser más sostenibles a diferentes niveles dentro de su organización. Como invitado especial para el conversatorio del día de hoy tenemos al señor José Gildardo Saldarriaga Villa. Él es ingeniero químico de profesión con especialidad en gestión ambiental y maestría en gestión y auditorías ambientales. Como experiencia, tiene más de 20 años trabajando en gestión ambiental con enfoque en consumo y producción sostenible, donde se ha desempeñado como asesor empresarial independiente y coordinador de la línea ambiental de la Corporación Empresarial Proaborra Norte desde hace 11 años. Desde la corporación se viene trabajando con un grupo de 20 empresas en la gestión del cambio climático, la gestión sostenible con proveedores y la estrategia de economía circular. Además, hacen parte de la Mesa de Economía Circular de Antioquia y se encuentra iniciando a liderar la estrategia de economía circular en la zona norte de la Aburrá para Antioquia. Damos paso entonces al ingeniero José para que intervenga y nos comente un poco acerca de su experiencia puntual y lo que vamos a ir desarrollando a lo largo del conversatorio. Ingeniero José, buenas noches. Buenas noches, Salim y todos los asistentes. Bueno, sí, para mí pues es un placer estar acompañándolos hoy en este conversatorio que vamos a tener. Yo creo que es un espacio muy importante que hablemos de la estrategia nacional de la economía circular, hacia dónde le apunta, qué elementos son de interés y de bastante importancia en especial para los emprendedores. Entonces, pues espero compartirles parte del conocimiento que
seguramente no será el suficiente pues para todos, pero hemos tenido, digamos, una experiencia importante, hemos estado en varios espacios donde hemos logrado tener una visión un poco más global de lo que es la economía circular y pues transmitirles la experiencia que he tenido principalmente en el norte del Valle de Aburrá con esta temática. Bueno, no sé si todos están escuchándome bien. Es que pareciera que se hubiera ido la señal. ¿Me están escuchando bien ahí? Bueno, yo creo que ya. ¿Me escucha bien, ingeniero? Salim, sí, yo te escucho bien. No sé, se me haya desaparecido como la imagen. No sé si de pronto las personas sí lograron escucharme. Sí, claro. Le decía, los conceptos de interés que vamos a tratar en el conversatorio serían las generalidades de la Estrategia Nacional de Economía Circular, aplicación a sectores económicos, estructura o pasos de aplicación para la economía circular. Entonces, podría conversarnos un poco acerca de la Estrategia Nacional de Economía Circular y pues todo este conocimiento que usted maneja en el área. Perfecto. Bueno, en general yo puedo decir que la Estrategia Nacional de Economía Circular le está apuntando básicamente a dos aspectos. Uno es a la innovación y el otro es a la generación de valor. Esto es como fundamentalmente la Estrategia Nacional de Economía Circular y desde ese punto de vista se está direccionando como unos elementos específicos que es de la optimización, ¿de qué? De los materiales en general y de las energías. Entonces, una línea o un enfoque de trabajo es a la optimización, otro es al compartir de estrategias, experiencias e incluso, más adelantico lo hablamos, de un compartir interesante que lo que hace es formar unas sinergias interesantes con otras empresas, con otros sectores. El intercambiar conocimiento aquí es fundamental. En ocasiones ese intercambio de conocimiento a veces que es difícil en algunas circunstancias, aquí se hace fundamental porque una problemática de una organización o de una empresa o inclusive de personas particulares, al compartir esa información pueden encontrar una respuesta que muchas veces les resuelve la problemática. Otro tema bien interesante es el del reciclaje, ¿no? El reciclar es volver a entrar en ciclos productivos y obviamente eso está ligado con el cerrar de los ciclos. Entonces la estrategia busca también que esa parte que nosotros hemos venido trabajando del reciclaje y que a nivel nacional en general estamos muy bajitos, es que se vayan cerrando ciclos en cada uno de los negocios, independientemente del tipo de negocios, que se puedan cerrar esos ciclos que a lo largo de muchísimos años hemos estado trabajando en una economía circular que es desde la cuna hasta la tumba. Entonces,
empezamos a tomar el recurso, lo procesamos, lo utilizamos y finalmente cuando ya terminó la vida útil de ese producto, de ese insumo, entonces lo disponemos. Entonces la idea es cerrar ese ciclo de que no sigamos con esa producción lineal, sino que cerremos esos ciclos. Y lo otro que también es importante es la regeneración de materiales y energía. Es decir, que si estamos logrando hacer una renovación de materiales y energía, pues obviamente vamos a mantener el valor. Entonces, esa Estrategia Nacional de Economía Circular, en esencia, es buscar el mantener el valor el mayor tiempo posible en una cadena productiva o en el uso de productos o de materiales o de servicios incluso. También yo creo que es fundamental comprender que esta política o que esta estrategia nacional de economía circular está buscando en esencia incentivar nuevos modelos de negocio. Estos nuevos modelos de negocio aquí es donde uno dice los llamados a intervenir aquí y a empezar a trabajar en esto son precisamente esas startups, esos nuevos negocios que son los que llegan con otra visión o otra mentalidad y que empiecen a través de la innovación a incursionar en unos nuevos modelos de negocio que por mucho tiempo se han mantenido en cierta forma estática. Dentro de esa iniciativa de nuevos negocios, entonces podríamos decir que son aquellos que nos puedan proporcionar una sostenibilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad es pensando en materiales, pero también en energía. Ambos procesos o ambos elementos deben de ir incluidos. En ese cierre de ciclo de materiales es donde muchas veces las empresas inician, no necesariamente las empresas que inician con el cierre de ciclo de materiales se quedan ahí, porque ellas siguen avanzando hacia qué, hacia otros elementos como la renovación o más bien el uso de energías renovables que les va a permitir precisamente una fuente más sostenible. Por eso el hecho de que cuando nosotros decimos energía renovable es porque ya se renueva. Entonces, mire que como estamos buscando es una economía que permanezca, que mantenga el valor, entonces el uso de estas energías renovables nos va a facilitar precisamente mantener el valor, porque hay una renovación constante. Cuando se acaba el aire o el viento, digámoslo así, para el uso de energía eólica, o cuando se nos va a acabar el sol para que nos proporcione esa energía fotovoltaica. Entonces, como son energías disponibles y que se pueden renovar, entonces este es considerado como un nuevo modelo de negocio. También hay otro aspecto bien interesante en el tema de energía y es que muchos procesos actualmente, y son muchos, inclusive pensaría uno que son la mayoría, ¿no? Es el uso de energía, pero no con el mismo esquema de uso y desecho como es el tradicional o como tradicionalmente lo hemos manejado, sino que es el uso y el aprovechamiento de esa energía residual. Yo genero calor para un proceso productivo y cuando genero el calor estoy por mis chimeneas o por el agua, desperdiciando energía calórica, por el agua cuando vierto agua caliente o por los ductos cuando estoy botando gases a altas temperaturas. Entonces, el poder utilizar esa energía residual hace parte también precisamente de este modelo que llamamos economía circular. También algo que de pronto es un poco más novedoso y que ya se vienen dando negocios en los últimos tiempos, es buscar el reemplazo de productos por servicios, que eso también es parte de la economía circular. Y quiero poner un ejemplo en este caso. Cuando nosotros pensamos en reemplazo de productos por servicios, es porque en muchas ocasiones yo no necesito el producto, sino el servicio.
Un caso, yo quiero pegar un cuadro en mi casa, entonces yo necesito un chazo, un taladro y hacer el huequito y poner el chazo y luego colgar el cuadro. Pero entonces yo necesito ir a comprar un taladro, pero resulta de que es solo para poner un cuadro. Entonces yo, en vez de comprar el taladro, si a mí me ofrecen el servicio, pues obviamente es mucho más favorable para mí como cliente. Entonces yo realmente, si yo hago el análisis, yo realmente necesito el taladro o yo lo que necesito es poner el clavo o el tornillo para poder colgar el cuadro. Entonces, como yo necesito el tornillo para poder pegar el cuadro y por lo tanto hacer la perforación y poner el chazo, entonces yo no necesito comprar el taladro. Entonces ahí es donde uno dice, entonces sí podemos reemplazar muchos productos por servicio. Y eso hace parte de muchos modelos de negocio. Yo puedo ver negocios actualmente que personas que en determinadas escalas prestan servicio. De pronto alguien que no necesite o no necesite o no, o hizo el análisis y dice, hombre, yo necesito tener la ropa limpia, necesito lavar la ropa, entonces yo realmente en el fondo no necesito la lavadora, sino el servicio de lavado. Yo necesito es que mi ropa esté limpia. Entonces ustedes han visto que han habido nuevos negocios donde aparece el que alquila la lavadora por un rato, o media hora, una hora semanal, en fin, presta el servicio. Él no necesita invertir en comprar esa lavadora, sino que está alquilando un servicio. Entonces va apareciendo ese reemplazo de productos por servicios y nuevos negocios, obviamente, aparecen nuevos negocios enfocados a la prestación del servicio. También lo hemos visto ya hace un poco más tiempo, el servicio de los computadores. En vez de comprar computadores, entonces arriendo el servicio, me prestan el servicio, lo utilizo un tiempo y no necesito invertir no solamente en esos equipos, sino que tampoco o también dejo de invertir en la renovación de esos equipos, porque tampoco necesito renovar los equipos, porque el que me presta el servicio se encarga de mantener actualizados estos equipos. Cuando hablamos de la simbiosis entre empresas, es porque ustedes saben que todos los días sale una normatividad cada vez mucho más exigente y esa exigencia hace que las empresas perciban o sientan unas nuevas necesidades. Entonces se empiezan a aparecer unas posibilidades de crear sinergias muy interesantes. Algunos de ustedes seguramente conocen una normatividad que recién salió, hace apenas 2 años más o menos. Bueno, salió hace 3, pero ya empezó a aplicar este año, que es la responsabilidad extendida del productor. Básicamente, en términos generales, lo que dice es, yo tengo una responsabilidad extendida cuando yo vendo mis productos, que cuando vendo mis productos, ese material de empaque con que yo estoy vendiendo ese producto es responsabilidad mía. Entonces, si yo tengo mis productos y los vendo en bolsas plásticas, por ejemplo, vendo leche en bolsa plástica, entonces yo tengo una responsabilidad sobre ese material plástico que en que estoy vendiendo mi producto. Entonces esa norma ahora me pide a mí es que usted debe hacer una recolección de ese material y que ese material no es que lo recoja para disponer, sino que ese material debe entrar en nuevas cadenas productivas. Entonces ese plástico que se va a recoger debe ingresar a nuevas cadenas productivas. Y ese plástico que ingresó a nuevas cadenas productivas debe tener una certificación que la empresa va a tener como de evidencia que realmente sí entró a una cadena productiva para otros procesos diferentes, ¿no? Entonces, esa responsabilidad extendida del productor, pues no solamente estamos hablando de materiales de empaque, esa es una parte, ¿no? Materiales de empaque o envases, ¿no? Sino que también ustedes saben que ya venía el proceso poco a poco dándose con el tema de las baterías. Entonces las baterías antes no, pero
Ahora sabemos que quien pone baterías en el mercado debe recoger una cantidad de acuerdo a su nivel de producción y reciclarla o reincorporarla a sus procesos, y también está controlado por la autoridad en cuanto a que tiene que hacer unos reportes periódicos. El mismo caso, saben qué pasa con el tema de las llantas. También debo recoger llantas. Tema de las lámparas también. Entonces, en los aceites, uno se va dando cuenta que la normatividad poco a poco va siendo más exigente, y todo está en buscar precisamente que se disminuya la generación de residuos y que entren nuevamente esos residuos a las cadenas productivas en la mayor parte posible. Ahora, esto es parte, ¿no?, de las posibilidades que aparecen para los nuevos negocios. Pero también hay otro tema interesante con la economía circular, que es que yo, cuando elaboro productos, también esos productos que yo voy a elaborar o que voy a producir deben tener pensado desde el momento de su diseño unos beneficios no solamente económicos, sino también ambientales y sociales. Y para eso debo pensar en que mis productos, los que ponga en el mercado, en lo mayor posible, que sean productos que me permitan una remanufactura y una reparación del producto, para que ese producto pueda volver a mis manos y hacerle con unos leves ajustes, volverlo a entrar al mercado. Entonces, digamos que esos son como los principales propósitos que busca esta política nacional de economía circular. Es como ese cierre de esa producción lineal que teníamos, para que siga permaneciendo, digamos, el valor dentro de los procesos productivos o dentro de la economía en general. Bueno, Ingeniero, sí, disculpe, le adelante. interrumpo un momento. Como para dar un poco de claridad a todos los emprendedores, la economía circular no es, digamos, propia de un sector en específico. Se puede aplicar en cualquier tipo de sector económico y en todo proceso productivo, ¿cierto? Perfecto. Perfecto, Salim. Sí, muy importante eso. Incluso eh, cuando uno piensa en procesos productivos donde es más aplicable, se queda uno desconcertado de las posibilidades que tiene esto, porque prácticamente aplica a todos los sectores económicos. Y desde lo nacional se han establecido, digamos, unas líneas de acción, y cuando hablamos de líneas de acción es a través de qué mecanismos el gobierno nacional va incentivando que se vaya dando este tema de economía circular, que se vaya incorporando cada vez más en el sector productivo. Entonces, cuando uno piensa en esas líneas, pues que ya de acción, que en términos generales es encaminada a esos materiales y productos que permanezcan con valor el mayor tiempo posible, que haya esa alternativa de búsqueda de energías renovables, que haya unas nuevas fuentes de aprovechamiento también de materiales, que los materiales en los centros urbanos vaya teniendo como un trabajo más articulados y con un enfoque más circular, obviamente, porque es que en los centros urbanos es donde se genera la mayor cantidad de residuos. Entonces, si se está generando la mayor cantidad de residuos, ahí es donde tiene que haber una priorización precisamente para que podamos tener un mayor impacto social. Entonces, sí, lo que decía Saline es muy importante. Esto es propio de todos los sectores productivos. Y yo creo que eh, incluso en ocasiones se ha considerado, y es una equivocación, es un error, que la economía circular está como muy enfocada al final, es decir, en la zona de residuos, en la zona del problema cuando ya lo tengo. Pues la economía circular, ese no es el concepto. El concepto de la economía circular
surge y nos aparece incluso desde el momento mismo del diseño. Es decir, en el diseño, desde ahí debo pensar en cómo voy a optimizar mi producto precisamente para que haya menos impacto ambiental. Y una de las oportunidades que pienso yo importantes es que hoy hay una alta demanda del sector industrial, mucha demanda del sector económico en términos de nuevas opciones de materiales más sostenibles, de diseños más sostenibles, que hemos visto con los temas tecnológicos, que los temas tecnológicos han manejado el tema de lo que hemos llamado como obsolescencia programada, ¿no? Que es un tema muy grave y muy criticado, pues obviamente en la actualidad, ¿no? Inicialmente cuando surge como un modelo de negocio muy próspero y después con el tiempo se van viendo los grandes problemas que han generado. Entonces ese tema de la obsolescencia programada que fue tan rentable para muchos, hoy en día ya prácticamente está desapareciendo precisamente por la baja sostenibilidad y el gran impacto que están generando, no solamente en el planeta, sino en la sociedad misma. Creo que ahora se está viendo una migración nuevamente. Vimos en años muy recientes que empezaron el tema de los celulares que venían antes con su batería separada, intercambiable, empezaron todos a girar hacia baterías integradas. Entonces, batería que se dañaba, celular que ya no servía. Eso fue precisamente considerado como una mala, digamos, una mala planificación en términos ambientales, pero un excelente negocio, ¿no? Entonces, ya se ha tomado más conciencia y no solamente en nuestro país, es a nivel mundial, la conciencia es fuerte en temas de economía circular. Entonces, hoy estamos viendo que nuevamente la fabricación de celulares está empezando a girar nuevamente a tener baterías intercambiables, incluso aquellas que todavía son baterías incorporadas al celular dentro de la misma estructura, ya están permitiendo que casas representantes hagan reparaciones de esos celulares para que no sean unos productos que vayan como a la chatarra directamente. Entonces existe, digamos, muchas posibilidades, pienso yo, con este tema de economía circular. Ahora, ¿cuál es o de dónde podríamos nosotros podríamos empezar a pensar en la economía circular? Primero, pues sabemos que hay muchas problemáticas actuales en el sector empresarial. Entonces, ahí hay una cantidad de oportunidades grandes que vamos a mencionar enseguida algunos ejemplos de cómo han resuelto algunas problemáticas. Pero también pensando en oportunidades no solamente de resolver esas problemáticas, sino oportunidades de nuevos materiales que antes estaban ahí o están ahí, pero que han cambiado como la perspectiva, el punto de vista, ha evolucionado esa visión. Entonces me parece bastante interesante también esa consideración. Y no olvidemos que hay unos temas que en la economía circular a veces no lo vemos, como es el caso de el agua. Cuando nosotros pensamos en agua, nosotros podríamos pensar en economía circular, ¿por qué en el agua? No, también, mire, todo lo que sean materiales, energía, agua, son perfectamente enfocados o enfocables bajo la perspectiva de la economía circular. El agua pasa lo mismo, mientras yo mantenga el valor en el agua, mayor productividad voy a tener. Voy a tener unas posibilidades y unas potencialidades importantes. Y pues en la energía muchísimo más, ¿no? Entonces, podríamos decir que cuando nosotros pensamos en economía circular,
podríamos ir como primer paso es en el diseño, o sea, desde el momento en que yo voy a diseñar, pensar cuál va a ser el ciclo de vida de ese producto. O desde el momento en que yo diseño mi servicio, cuál va a ser el impacto ambiental posiblemente que voy a tener en la prestación del servicio y cómo puedo evitarlo, pero desde el diseño considerarlo. Luego mirar en términos de eficiencia de recursos. Cuando yo voy a realizar mi producto o mi servicio, ¿cuál es la mayor eficiencia que podría obtener? Y en la parte final es esos productos o esos servicios que ya presté o que ya fueron usados, entonces, ¿cómo los valorizo para que vuelvan a entrar nuevamente o a mi cadena productiva o a otras cadenas productivas? Bueno, no sé, Salim, si de pronto hay alguna inquietud hasta ahí o si miramos algunos casos que son experiencias que me parecen interesantes. Sí, ingeniero. De hecho, tenemos una inquietud de un emprendedor. Nos indica cuál considera son las industrias más críticas que deberían implementar de manera más urgente la economía circular. Allí le coloco Perfecto. en pantalla la pregunta. Bueno, yo diría que es complicado decir cuáles industrias son más críticas, pero podría pensar que casi que la mayor parte de las industrias están en un momento muy crítico. Incluso es bien interesante que estamos viendo que la misma sostenibilidad de los negocios está dependiendo de qué tan rápido nosotros vamos a adoptar estas nuevas tendencias mundiales en pro de la sostenibilidad. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, pensamos en cambio climático. ¿A quién no afecta el cambio climático? Prácticamente el cambio climático nos afecta a todos, ¿cierto? A todos los negocios, a todas las personas, sea porque o hay sequías fuertes, o hay inundaciones, o hay fenómenos naturales más fuertes con mayor frecuencia. Entonces, todos vamos a estar afectados por el cambio climático. Entonces, lo mismo pasa con el tema de economía circular. En economía circular, yo creo que también es como el mismo enfoque. Si nosotros no empezamos a ver este tema de economía circular de manera rápida, de manera pronta, vamos a ver que vamos a perder competitividad o podemos incluso desaparecer, porque la aplicación de la economía circular no es un tema de amor ambiental, esto es un tema de sostenibilidad, y cuando hablamos de sostenibilidad es considerando los elementos económicos, ambientales y sociales. Entonces me parece que es muy, muy interesante. Yo no priorizaría una sola, pero con unos pequeños ejemplos, creo que podemos ir visualizando que es difícil uno decir que o aquella industria de pronto pueden ser más críticos. Usted también mencionaba, ingeniero, en algún momento el término de simbiosis, relacionando las empresas de manera que los residuos generados por una empresa podrían incorporarse en el proceso productivo de otra. ¿Tendría de pronto algún ejemplo donde nos pueda evidenciar ese proceso? Sí, correcto, Salim. Mira, hay unos ejemplos muy, muy buenos, muy importantes cuando uno ve cómo es la aplicación de la economía circular y cuáles son esos efectos en el negocio, ¿no? En la sostenibilidad del negocio. Y quiero empezar por esta inquietud que se plantea, y es ese tema de simbiosis, ¿dónde se ve o cómo lo puedo ver fácilmente? Mire, yo les cuento un caso de simbiosis que lo tenemos en la zona norte del Valle de Aburrá. Ustedes saben que el sector constructor genera mucho escombro, ¿no? Dentro de esos escombros
pues ya ha venido también avanzando. No se puede desconocer que precisamente el sector constructivo organizado ha venido trabajando en sostenibilidad ya hace algunos años y yo creo que hay unos esfuerzos interesantes que se han logrado, que se han hecho. Y les quiero comentar esta simbiosis que se ve interesante ahí. Resulta de que ese material de construcción que sale de de estas empresas de construcción, esos residuos que salen, esos escombros, son ingresados como materia prima a la compañía Indural. Indural es una empresa que hace bloques de concreto, pero dentro de, yo conocí a Indural cuando quedaba acá por Robledo, en Medellín, su planta de producción, ya están en Girardota. Cuando estaban acá en Medellín, recuerdo cuando yo los conocí, ellos, todo el material que utilizaban era 100% materia prima, ¿no? De producto de la explotación. Resulta de que de la explotación minera, hoy en día están utilizando casi el 100% de materia prima reciclada, producto de los materiales de construcción. Entonces, ellos, los escombros que salen de ese proceso de construcción, que es otro negocio, ellos lo toman como materia prima y sacan su producto, que es unos bloques de concreto. Entonces, mire cómo se va generando esa simbiosis de interesante que cuando Indural genera esos bloques de concreto, se los vende nuevamente al sector constructor y esos materiales son perfectamente reciclables nuevamente. Entonces ahí está generando una simbiosis muy interesante que me parece a mí que es uno de los modelos que se ha dado. Pero también quiero enfatizar en unos casos que me ha parecido también de mucho interés. Es el caso, por ejemplo, de Ingeniero, cuando una disculpe, empresa... Sí, lo interrumpo. sí, Podríamos mencionar esos ejemplos un poco más adelante eh, para tener, perfecto. digamos, tiempo de desarrollar la temática del conversatorio. Entonces, digamos, ya nos mencionó las generalidades de la Estrategia Nacional de Economía Circular, ya nos dio claridad acerca de la aplicación en los diferentes sectores económicos de la economía circular, que no es exclusivo de un sector, sino que puede ser aplicado en todos los sectores de la economía. Correcto. Creo que una de las inquietudes que podrían tener nuestros emprendedores o que principalmente nos plantea la economía circular es cuáles son esos pasos necesarios para poder articularla en nuestro proceso productivo. ¿Sería de pronto necesario tener que cambiar mi modelo de negocio o ya con mi negocio puedo seguir funcionando y articular la economía circular a mi proceso productivo? ¿Cuáles serían esos pasos estructurados que debería implementar para poder ser parte de la economía circular? Perfecto, Salim. Bueno, yo pienso que dependiendo de cómo está mi negocio, entonces yo haría una planificación de acuerdo al estado de mi negocio. Por ejemplo, si yo estoy buscando, si mi negocio entrega una solución a otra empresa o a otros negocios, entonces yo empiezo desde el diseño. Primero es cuáles son las necesidades de esos clientes o de ese sector y yo empezaría desde el diseño. O sea, primero es cuáles son las necesidades, los requerimientos y cuál es la normativa actual y hacia dónde va el país. Entonces, desde ahí empezaría yo en la etapa del diseño. Y que ustedes saben que en la etapa de diseño, pues obviamente hay que hacer unas validaciones de las propuestas, hacer pruebas. Entonces, ese sería como, digamos, el paso inicial. Sería primero la percepción de cuáles son esas necesidades, luego de esas necesidades mirar cuál es la normatividad aplicable a esas necesidades para poder apuntarle a estos materiales que pueden ser la solución y también de una vez visualizo el futuro de mi negocio. Lo otro es empezar con la planificación o planeación propiamente del diseño, tener en cuenta que siempre que hacemos una planificación del diseño, entonces nosotros
vamos con una secuencia en el diseño, que hacemos una prueba, unas verificaciones, unas validaciones. La validación ya es con el cliente o quien está necesitando nuestra solución, y pues ya de ahí planificar nuevamente ya los niveles de producción y bueno, cómo va a ser ese modelo de negocio. Pero si yo ya tengo mi propio negocio, yo lo que debo mirar es primero esos compromisos que yo ya tengo en mi negocio como tal. Que posiblemente si mi negocio es prestación de servicios, entonces yo ya sé también que hay unas responsabilidades cuando presto esos servicios e identificar cuáles son esos principales impactos que yo genero y hacer como una reestructuración o una renovación precisamente del modelo de negocio que yo tengo. Recordemos que es muy importante que en esa renovación o esa reinvención del modelo de negocios, es fundamental que nosotros tengamos en cuenta que es la necesidad que estamos resolviendo para que no tengamos siempre presente, porque a veces uno lo tiene presente, es que la solución se ha dado a través de esto. Entonces, no, es cómo hacemos nosotros para repensar cuál es la necesidad real. ¿Recuerdan el ejemplo que les mencionaba? La necesidad real cuando yo iba a poner el cuadro no era el taladro, sino que la necesidad real era poner el tornillo, ¿no? Para colgar mi cuadro. La necesidad real del que iba a lavar la ropa no era la lavadora, sino que era de tener la ropa limpia. Entonces es pensar muy bien cuando se va a hacer como yo voy a hacer ese repensar de mi negocio. Entonces, bueno, ¿cuál es la necesidad real que en el fondo voy a resolver y cómo busco de forma benéfica para mis clientes o clientes potenciales, de que ellos tengan menos gastos, que tengan que hacer menos inversión? Bueno, también nosotros tenemos, digamos que, pensar en el tema de energía, porque mi negocio puede estar enfocado en términos de energía. Eh, Ahora hay negocios que, eh, si yo como negocio es suministrar energías o vender paneles solares, depende de la necesidad de ese cliente. Puede que el cliente lo que necesite es energía fotovoltaica o puede que él realmente necesite son paneles solares. Entonces, mi negocio yo lo repienso de acuerdo a esa necesidad o expectativa de ese cliente. Porque si él efectivamente es consciente de que lo que necesita es energía fotovoltaica, yo le puedo poner mi modelo de negocio. Mi modelo de negocio en ese caso puede ser que yo le ponga a él mis paneles solares y él me va pagando, ¿no? Entonces hay que repensar esos negocios, repensarlos, y yo digo que partiendo de esas necesidades o de esas soluciones que hay que resolver, es planificar ordenadamente cómo hacer como esa nueva reinvención del negocio. Ingeniero, tenemos otra pregunta de un emprendedor. Él plantea lo siguiente: implementar la filosofía de crear productos de excelente calidad, larga vida útil, hace parte del concepto de economía circular. Bueno, el concepto como tal no cambia, digamos, de la calidad, porque podríamos decir que en general todos los negocios deben pensar en una calidad excelente de sus productos o de servicios. Entonces yo pensaría que no propiamente hace parte de la economía circular. Es decir, la expectativa de los clientes es de tener excelentes productos y servicios de buena calidad. Ahora, lo de la larga vida útil es parte de la economía circular. No es lo mismo cuando yo produzco un producto o cuando presto un servicio que el cliente está obligado permanentemente a cambiarlo o a estar solicitando el servicio, o cuando no. Lo que pasa es que cuando pensamos
en productos, el producto es de larga vida, pero depende del sector qué es lo que consideramos larga vida o no, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso. Y larga vida del servicio también depende igual del negocio. Entonces, yo pensaría que cuando hablamos de excelente calidad y larga vida útil como tal, propiamente en el concepto de economía circular, pues no está fuera ni tampoco es exclusivo de economía circular, está también implícito. Eh, pero el eje central de economía circular es el mantenimiento del valor. Entonces hay que mantener el valor, es decir, va a pensar en cómo mantenemos el valor. Yo tengo digamos, el cuero. Entonces, compro piezas de cuero porque esas piezas de cuero a mí me sirven para fabricar, digamos, unos bolsos. Entonces compro ese cuero, lo utilizo en bolsos y cuando el bolso ya termina su vida útil, entonces, ¿cómo diseñé yo ese bolso para que cuando termine su vida útil, el dueño de ese bolso no tenga que disponer ese bolso como un residuo? Entonces yo dentro de mi diseño puedo pensar, bueno, entonces voy a montar o voy a prestar un servicio de remodelación de ese bolso, lo voy a volver a repintar, lo voy a reparar, voy a prestar ese servicio. Entonces, si yo lo reparo o lo vuelvo a pintar, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy manteniendo el valor de ese cuero, ¿no? Está manteniéndose el valor. Entonces, mientras yo mantenga ese valor, ese es propiamente el concepto de la economía circular. Y sí, aquí nos comenta Diana, el concepto de obsolescencia programada es totalmente opuesto al concepto de economía circular. Así es totalmente opuesto. Yo creo que por eso, ya casi que por obligación del mercado, venimos con esos cambios. También, ingeniero, entonces sería, digamos, la economía circular no solamente aplica o no contempla solamente el proceso productivo a nivel de empresa, también implica un consumo sostenible por parte del cliente o usuario final. Sí, así es, Salim. Implica, y mire que la tendencia cada vez es mayor en el sector empresarial y en la sociedad en general, y es disminuir mucho ese consumo exagerado de recursos, o sea, esa filosofía del consumismo. Y eso hace parte precisamente de la economía circular. Es que no es tanto el consuma. Nosotros lo vemos, incluso uno ve cómo la sociedad nuestra va en unos momentos avanzando en unos temas, pero llega un momento donde uno ve que realmente no avanzó, sino que retrocedió. O hay algunos que lo ven al contrario y dicen, no, es que retrocedimos. El caso de las bolsas, ¿no? ¿Cómo se está yendo hoy a mercar? Con bolsas reutilizables, ¿no? Entonces, nosotros inicialmente hacíamos eso en la historia, no hace muchos años, donde los padres, abuelos, en fin, les tocaba ir siempre con o su canasta o su bolsa, ¿no? Pero no bolsas plásticas. Iban al mercado, llevaban a la casa, listo, y desempacaban. Hoy en día, ¿a qué nos está llevando la misma normatividad? Sabemos que allá le apunta. Entonces ya vamos, primero pues, como como dicen por ahí, que el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo. Entonces, por ahí empieza con cobrarnos a nosotros las bolsitas. Entonces ya uno, bueno, entonces llevemos la bolsa reutilizable para que no nos estén cobrando la bolsa. Pero bueno, se va volviendo a formar nuevamente la cultura. Digamos que a nivel de emprendimientos o pequeñas empresas que pueden estar interesadas en hacer la implementación de la economía circular, de involucrar algunos procesos en su proceso productivo que fomenten la sostenibilidad ambiental principalmente. ¿Qué tan difícil sería
llevar a hacer esa implementación. Sería muy costoso, incrementa mucho el precio de su producto, de pronto pueden tener una percepción en cuanto al incremento del costo sin tener en cuenta las tendencias actuales donde el cuidado del medio ambiente puede representar incluso un buen ingreso o un aumento del ingreso para las empresas, dada la conciencia de los consumidores en adquirir productos amigables con el medio ambiente. Por lo tanto, están dispuestos a pagar un poco más por ese tipo de productos. ¿Qué tan difícil sería la implementación o qué tanto implicaría ese proceso para las pequeñas empresas y los emprendedores? Sí, Salim, incluso me parece bastante interesante esa inquietud, además porque cuando uno piensa en, sí, yo soy más consciente, tengo mayor conciencia ambiental, pero mis productos están un poco más costosos y lo que tú dices es exactamente eso. Eh, es posible que con mucha frecuencia se vea que el producto se hace un poco más costoso, mi producto, al otro que está utilizando unas materias primas que obviamente no son materias primas renovables, pero que sí me están generando un impacto muy alto en medio ambiente y que el costo puede ser muy económico, muy por debajo de lo que podría ser un material usado cuando es un material renovable. Si yo pienso en la competitividad, obviamente el plástico, por ejemplo, es un caso de eso, ¿no? Cuando yo utilizo plástico, el plástico tiene un material, uso un material que pues es muy barato, realmente es bastante barato. Entonces nosotros en muchos casos encontramos que el producto que se está utilizando actualmente utiliza unas materias primas bastante baratas, pero que no son sostenibles y que impactan altamente en el medio ambiente, pero que por un lado la normatividad va a ir restringiendo cada vez más, eso es lo primero. Por el otro lado es que la conciencia ambiental de la población cada vez es mayor. Entonces, al tener mayor conciencia, la gente prefiere ir pagando un poco más por esos productos que son amigables con el medio ambiente que por aquellos que no lo son. Algo que yo he visto con mucha frecuencia es el caso de los pitillos, ¿no? Mire que ya es muy alto el nivel de población, muy alta la población, el porcentaje de población, que cuando en un pitillo plástico lo asocian a contaminación. Y casi que cuando llegas a un negocio y pitillo sin pitillo, cuando te ponen el pitillo y es plástico, hasta con quien llegas te mira raro, ¿no? Como extrañado. En eso sí se ha tomado mucha conciencia. Ahora, la idea no es que sea en el pitillo, porque es que a veces tomamos conciencia específica del pitillo y no de otras cosas. Entonces, ¿qué vemos? Que el pitillo plástico, pues claro, eso, el precio es nada, ¿no? Pero ahorita vemos que hay unos pitillos de cartón, hay unos de bambú, entonces, claro, tienen un costo un poco mayor, pero ten la seguridad de que los clientes, los usuarios, lo ven mucho mejor. Entonces, son cosas que uno va viendo en el mercado. Yo digo que la economía circular es el negocio de ahora, pero especialmente del futuro y del futuro inmediato. En eso es algo bien importante. Nosotros, bueno, digamos que a nivel general, pensando a nivel país, eh, creo que el país viene avanzando y yo pienso que a nivel latinoamericano es uno de los países que más viene avanzando, afortunadamente, en estos compromisos de sostenibilidad, en especial en economía circular y en cambio climático. Es de los países latinoamericanos de mayor compromiso. Desde luego, si nosotros nos comparamos pues con países europeos que ya han avanzado más en esta temática, pues sí nos vemos muy por debajo. Pero me parece muy interesante desde que a nivel nacional se empezaron a establecer ya estas estrategias de trabajo en economía circular y que estas estrategias vienen siendo planeadas
con diferentes instrumentos, ¿no? Un instrumento, el que les mencionaba ahora, mire, el tema de uso de envases y empaques es de responsabilidad extendida del productor, hace parte precisamente de esa estrategia nacional que está avanzando y hoy en día ya las empresas que ponen en el mercado productos con envases o empaques ya tienen su responsabilidad definida y ya están implementando la estrategia. Cada año tienen que ir tomando, recuperando más material en la información que van pasando a nivel nacional. César, Lindsay, ¿algún comentario adicional? Ingenieros, centrándonos de pronto un poco más a nivel local, nivel regional, si podemos retomar esos ejemplos que nos iba a mencionar hace un momento de empresas que vienen implementando satisfactoriamente la economía circular a nivel de departamento o de ciudad. Sí, Sally, mira, a nivel, yo creo que eso es una de las cosas que ha venido y quizás mucha población no conoce, pero sabe que a nivel de Antioquia, Antioquia es uno de los departamentos pioneros y que se ha comprometido con dos temas fundamentales, cambio climático y economía circular. Aunque los dos realmente están relacionados perfectamente, o sea, desde cuando yo trabajo en economía circular estoy trabajando en cambio climático, pero Antioquia ha hecho un compromiso importante. Y hoy en día a nivel departamental, nosotros estamos realizando un trabajo en la zona norte de la mano o de la iniciativa que surgió de la gobernación de Antioquia, de que Antioquia tenga unos focos de economía circular importantes, unos nodos de economía circular y ha hecho inclusive un diagnóstico en la zona norte de la Burrá para que la zona norte de la Burrá sea como ese distrito de economía circular. Eso es muy interesante. ¿Por qué ve la zona norte con un potencial de ser un distrito de economía circular y un referente nacional? Porque ahí ve que hay empresas que ya han avanzado. Aquí en la zona norte ya hay empresas que han avanzado, unas porque si no, no sobreviven. Otras por necesidad de sus clientes y otras porque han visto unas oportunidades de negocio muy interesantes. Y para eso entonces voy a mencionar casos que tenemos aquí, cerquita, aquí en la zona norte. Mire, no sé si algunos de ustedes se dieron cuenta, Enca de Colombia fue una compañía bastante próspera hace 30 años, 40, una de las más fuertes aquí a nivel país, muy, muy fuerte. Después llegó un momento donde empezó a caer en una crisis económica tan alta que tuvo que acogerse a la ley, creo que la ley 50, ¿no? Para poder sobrevivir. Pero antes de eso empezó a replantear su negocio y encontró que es que se había perdido la competitividad a nivel nacional e internacional, mejor dicho, a nivel internacional, Enca ya prácticamente no podía competir porque las materias primas que estaba utilizando pues estaban a unos precios muy altos. Pero ¿qué le tocó? Entonces empezó a buscar opciones y encontró en el reciclaje del PET una fuente de materia prima importante. Hoy en día, ustedes saben que Enca, la materia prima es 100% reciclable. Entonces, una compañía que era tan fuerte cuando tuvo su época de oro, después que prácticamente iba a desaparecer, giró a utilizar materia prima reciclable y hoy en día es una empresa de gran valor en el mercado. Hoy Enca está como una empresa nuevamente con alto valor económico y hoy está siendo muy bien vista. Pero mire que Enca lo hizo por sobrevivir, prácticamente iba a desaparecer, pero esa fue la opción, ¿no? Hay otra empresa que en la misma zona norte también es un ejemplo muy importante de economía circular.
Si ustedes conocen, la mayoría conocen a Papelsa. ¿Qué hizo Papelsa? Fue de pronto más visionaria y empezó desde hace unos años, sin tener necesidad de estar en crisis, empezó a ver que el cartón era una muy buena opción de tomar el cartón reciclado o recuperado y reciclarlo. Entonces empezó a hacer esa transformación de su negocio a utilizar cartón ya usado y empezó a hacer ensayos de proceso, lo fue estandarizando. Y hoy Papelsa, el 100% de su materia prima es cartón o papel usado, el 100%. Entonces, vemos como otro caso, la primera, si bien fue porque era sobrevivir, para poder sobrevivir, esta otra se adelantó. Entonces, claro, al adelantarse, él gana competitividad con respecto a los otros competidores. Entonces, es una empresa que ha estado sólida hace ya varios años, muy fuerte, y su estrategia, pues, se fundamentó en eso. Y otro elemento que también Papelsa visualizó, y por eso me parece que es un buen ejemplo de cómo uno se va adelantando, es que también empezó a analizar en todo su proceso productivo cuál era otro de los rubros costosos que tenía la compañía. Y otro de los rubros costosos, después de la materia prima, era el tema energético. Hoy en día, Papelsa es una compañía que primero cambió el carbón que utilizaba por temas ambientales, de controles. Uno no cree, pero a veces cree que algo es barato y si le hace los costos reales, no lo ve que es tan barato. Entonces, cambió el carbón por gas natural, pero no fue para usar gas natural, sino que lo que hizo fue cogeneración de energía a partir del gas natural. Entonces eso le dio otra ventaja también y hoy en día ellos hacen cogeneración de energía, lo que antes pues trabajaban prácticamente con carbón y con sus dificultades e implicaciones pues que conlleva, ¿no? El transporte, el almacenamiento, los controles ambientales, en fin. Entonces, me parece que es un ejemplo bastante interesante. Pero entonces, mire que la primera es sobrevivir, la otra es que tiene una visión de ir anticipándose a otra. Y hay otros negocios que lo que han visto es una oportunidad. Y entonces surgen ideas, una oportunidad como por ejemplo, y lo voy a mostrar digamos, en dos niveles lo quiero referenciar. Uno es el tema de las estivas de madera. ¿Qué vemos ahora? Estivas de madera que son utilizadas como decorativas en negocios, ¿cierto? En negocios, en hogares, inclusive, en fincas. Entonces, ¿quién pensaba que una estiva iba a ser de madera? Eso se veía feo, ¿no? Resulta de que con unas decoraciones, unos arreglos, en fin, ahora son valoradas como negocio, cuando antes esas estivas que eran usadas prácticamente era un encarte para muchas organizaciones, muchas empresas. Entonces lo toman como una decoración de negocios. Y en el tema, pues, digamos, de innovación, que me parece a mí todavía más innovador, es que hay una empresa aquí en Antioquia que lo que hizo fue cómo hacer para que esas estivas no sean como tan impactantes en el medio ambiente. Es que de dónde viene la estiva cuando voy a hacer estiva, ¿cierto? Entonces, bueno, estamos consumiendo mucha madera, y, ese es otro problema que también tenemos de cuando tenemos un alto consumo de madera. Entonces, esta empresa lo que estaba buscando era una alternativa a las estivas de madera, y lo repensó y lo planteó hasta que encontró una solución novedosa y es hacer estivas de maderas a partir de unos residuos de plantaciones de hortensias. Entonces, en los cultivos de hortensias quedaban esos tallos, pues unos tallos que después de recortar no sirven, que eran desechados, pues este negocio lo vio como una opción
coge esos tallos y los convierte a través de un proceso en unas estivas. ¿Y qué tienen de ventaja esas estivas? Obviamente que las compañías que compran o usan estivas van a tener, digamos, una mayor valoración por estas estivas, porque es que son estivas que vienen hechas de unos tallos que antes eran un residuo. Entonces, van apareciendo como diferentes niveles, ¿no? Ya este es que no era para adaptarse, sino que este lo que hizo fue una innovación. Y por eso lo importante en la economía circular de pensemos cómo innovamos, cómo resolvemos. La economía circular es un tema muy de innovación. Y, y uno que me parece también un caso importante, este sí no, si bien es regional, es aquí en Colombia, digamos que he visto también un caso similar a nivel internacional que bien interesante, y es que a nivel internacional empezaron a fabricarse bolsas biodegradables a partir de malezas. Aquí en Colombia nosotros tenemos una compañía, creo que el nombre de la compañía es Compostpack. Ellos realizan o hacen bolsas 100% biodegradables a partir de maíz. Entonces ellos utilizan el maíz, pero digamos que pueden haber algunos cuestionamientos, ¿no? Cuando uno utiliza como materia prima maíz, entonces ya empiezan polémicas porque es que el maíz es un alimento y entonces la seguridad alimentaria, bueno, hay unos temas ahí complejos, no es tan fácil, pero en el caso de este internacional, esta compañía internacional, ella sí empezó también por ahí, pero después vio que, que efectivamente lo mejor era buscar materiales que no fueran utilizados para la alimentación. Entonces, ahí fue cuando a través de investigaciones encontraron que una maleza que era muy abundante en una de esas zonas, de esas regiones, lo tomaron y al final sacaron sus bolsas de ese material que era una maleza. Entonces ahí no reñía con la seguridad alimentaria y son mundialmente pues conocidos y apetecidos, ¿no? Entonces esos son como ejemplos que yo les quería mencionar, me parecen muy interesantes. En general podríamos decir que la economía circular la podemos aplicar en muchos momentos, ¿no? O lo aplico por sobrevivir, o lo aplico por adelantarme a los adelantes y tener una visión adelantada, o por innovación, o por resolver un problema de otro, ¿no? Entonces, mire que nosotros hemos mencionado algunos casos. Indural le está resolviendo un problema al sector de construcción. El papel se está resolviendo un problema de residuos. Enca está resolviendo un problema de material también que antes pues era un residuo ordinario. Entonces, yo creo que en lo posible y el mayor potencial está en la innovación, es buscar cómo podemos innovar realmente para buscar soluciones. Sí, como usted mencionaba anteriormente, con estos ejemplos también ratificamos el hecho de que la economía circular se vincula o se puede implementar en cualquier tipo de sector económico. Mire que a raíz de un insumo de otra empresa, lo que mencionaba de simbiosis, poder generar nuevos productos que le permiten dar una mayor vida a esos insumos, elementos, materiales que se incorporan a los diferentes procesos productivos. Tenemos otra pregunta en cuanto a reciclaje. Nos dicen lo siguiente: ¿de qué manera opera la economía circular en el proceso de reciclaje como materia prima a la generación de nuevos productos? Correcto. Nosotros incluso ahorita mencionábamos el caso de los residuos de construcción, pero también los de papel, los de PET. Indudablemente, esos son
digamos, residuos que se reincorporan nuevamente a la cadena productiva y que se hace a través de procesos de reciclaje. Eso mencionamos algunos, ¿no? Pero obviamente hay problemáticas que muchas empresas hoy en día tienen, ¿no? Por decir algo, yo puedo tener una empresa que presta un servicio, pero en la prestación del servicio que hago me quedan determinados residuos y que no tengo resuelto el problema. Esos residuos tengo que disponerlos y cuando los disponemos ustedes saben que hay que pagar por la disposición, el transporte, eso desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de, de- de impacto ambiental, pues obviamente también. Entonces yo creo que si miramos desde la parte de residuo hay un potencial grandísimo, porque es resolver problemáticas actuales. Y es muy común, pensaría yo que quizás es de lo más común, esas problemáticas que se generan en los residuos de las organizaciones. Cuando una empresa genera aceites usados, sea aceites de cocina o aceites de lubricación, esos aceites son un problema para quien lo genera, pero como ya se han resuelto, digamos, a través de opciones de reciclaje, entonces ya no es tan problemático. Ya si yo genero los aceites, entonces yo los primero los regalaba porque era un encarte, ahorita ya los compran también. Entonces, mire, se va valorizando el residuo, pero indudablemente el mayor impacto es en lo ambiental porque entra nuevamente a la cadena productiva. Hay problemas que todavía no se han resuelto, indudablemente, son muchos los que hay por resolver. Si lo pensamos como desde el enfoque de problemas a resolver. Periódicamente se hacen unas ruedas a veces de negocios en residuos, donde las compañías llegan con unas problemáticas, llevan muestras de residuos que tienen y se las proponen a ver quién tiene soluciones o quién les propone una solución. Para eso, indudablemente, es muy útil la alianza con el sector académico, los investigadores, porque en muchas ocasiones hay que hacer pruebas de ese material, hacer un análisis de qué composición, después para qué puede ser útil. Entonces, también es muy importante la vinculación de la academia. Y aquí en Antioquia, obviamente, tenemos muchos centros de investigación que pueden también trabajar en ello. Indudablemente el tema del reciclaje pues tiene un potencial acá de desarrollo grandísimo, grandísimo en general. Podríamos mencionar entonces, a manera de resumen, ingeniero, los principales beneficios que se pueden obtener a partir de la implementación de la economía circular. Ok, bueno, y yo quiero empezar como a modo de conclusión, que dentro de esos beneficios no pensemos siempre en la economía circular como en productos, recordemos siempre que en servicios también hay un potencial grande. Entonces, eh, mencionábamos el caso de los paneles solares. Hoy en día hay negocios que se están haciendo porque yo soy el dueño de paneles solares, mi negocio es vender paneles solares, pero también instalo. Pero resulta de que hay clientes que no tienen dinero para comprar, para invertir en esos paneles solares, pero sí quisieran tener energía fotovoltaica. Pues los modelos de negocios que le planteamos, que es un servicio, es que yo le planteo el negocio como yo le pongo mis paneles solares, aquí tengo el monitoreo, mire, yo mido la energía, le entrego la energía que usted consume y usted lo que está pagando mensualmente por esa energía que está consumiendo, a mí me va a pagar, digamos, el 80% de lo que usted viene pagando. Entonces yo le estoy vendiendo un servicio y él se está beneficiando también. Este tema de economía circular es muy importante siempre que visualicemos el beneficio para ambas partes. En tema de servicios, hay mucho potencial. Es visualizar, explorar e innovar en las necesidades, en la forma de resolver las necesidades de sectores o de clientes de la sociedad. Es
realmente cuándo necesita un servicio o cuándo necesita realmente un producto. Entonces ahí hay muchos negocios también de innovación que yo puedo proponer, que yo puedo reinventar mi negocio y decir, bueno, realmente esto es mejor opción para los clientes y para mí. Entonces también mirar ese potencial, ese beneficio que hay ahí. En tema de materiales, miremos que tenemos un potencial desde el mismo diseño de cuáles van a ser los materiales que yo voy a utilizar en temas de impacto que se va a generar en la cadena. Hoy las empresas grandes están mirando a sus proveedores desde el punto de vista de sostenibilidad. Y uno de los elementos diferenciadores es precisamente que tengan incorporado temas de sostenibilidad. Voy a mencionar oportunidades que hay en el mercado. Uno es que ahorita sabemos que hay que tener creatividad para utilizar materiales que antes no utilizábamos en determinados sectores, que sean renovables, materiales que no sean materiales provenientes de recursos naturales no renovables. La creatividad es la mayor riqueza que tenemos ahí, entonces empecemos a crear, a innovar. Preguntémonos siempre ¿será que se puede hacer de otra forma? Porque ahí es donde aparece la innovación. Una oportunidad importante que hay, las compañías grandes, opciones que están encontrando de economía circular aplicadas en materias primas, en materiales de envases y empaques, casi que están yendo a preferir esas opciones y casi que van a la fija. Hoy en día tenemos que todas las empresas, o bueno, todas no, casi todas las empresas tienen dificultades con los materiales o envases y empaques de sus productos, porque si yo tengo un material de envase y empaque que es de fácil manejo al final, se libran de muchas problemáticas. Entonces, ¿qué opciones puedo yo presentar para que esas compañías me compren mis empaques que son más novedosos, ¿no? Y que les va a evitar estas dificultades? Otra oportunidad que hay grande es en el sector público. Las compras públicas tienen ahora incluidas siempre criterios de sostenibilidad. Entonces, las compras públicas si tienen incluidos criterios de sostenibilidad y yo tengo que mis productos o servicios tienen incluido el concepto de economía circular o de cambio climático, voy a tener un porcentaje o unos puntajes de ventaja en esas participaciones, en esas licitaciones abiertas. Yo creo que en general hay muy buenas opciones, buenas oportunidades. No perdamos de vista el pensar cómo más se pueden hacer las cosas. Sabemos que a nivel nacional está esa directriz, hay posibilidades de recursos. La mayor parte de los recursos, digamos que se pueden obtener de fuentes nacionales. A nivel nacional hay recursos también, solo que cuando uno piensa en buscar recursos, pues sabe que debe estructurar su proyecto, pero un proyecto bien estructurado puede apuntarle a recursos, hay recursos nacionales, usted puede consultar en la misma información nacional, ahí hay muy buena información. Perdón, no alcancé a leer la pregunta que manifestaron aquí. Pero ya, sí la vi. Transformación del proceso en materia prima óptima en la caña de azúcar, cáscara de café. Mire, eso es también interesante. Hoy muchos residuos de materiales orgánicos están siendo valorizados. La cáscara de café, la hoja de plátano, son residuos que en el momento en que se maneja como residuos estamos pensando en la economía lineal. Cuando nosotros repensamos esto, encontramos que son materias primas. Yo me acuerdo un caso que conocí hace tiempo porque
fue un caso pues que me pareció interesante, pero son casos de economía circular que después uno los ve, ¿no? Es una empresa pues que así que quiero contarlo antes de terminar porque me pareció interesante. Era una empresa que producía cubitos de saborizante, ¿no? Como decir caldo de gallina. Entonces, produce los cubitos y en la producción de los cubitos se generaba eh, mucho desgrane, ¿no? Mucho granito, mucha arena de esos cubitos. Entonces eso, pues prácticamente para ellos era un desecho, un residuo y, y de pronto alguien solamente repensando el proceso, lo que hizo fue hacerse una pregunta y dijo, hombre, y es que ¿por qué tiene que ser en cubito? Pues ese que está granuladito ahí, vendámoslo granulado y empezaron a vender granulado. ¿Qué inversión hicieron? Ninguna. Lo que hicieron fue repensar. Entonces, ese tema de innovación a veces es uno salirse como del negocio y pensar distinto. Y a veces para eso es muy bueno y muy interesante compartir ideas que no necesariamente la dan los ingenieros o los técnicos del proceso, que ya generalmente tienen ya muy interiorizado ese esquema, sino que a veces son personas que ni técnicas son y que dan unas ideas interesantes. Así que hay muchas opciones y la agroindustria pues tiene un potencial grandísimo. Nosotros como país agrícola pues potencial es lo que tenemos. Entonces no, pienso yo que las oportunidades están para todos. Ingeniero, siguiendo un poco la línea de esas recomendaciones o destacar los beneficios de la economía circular, tenemos una última pregunta donde nos indagan de cómo vincularse a esas estrategias de economía circular en la zona norte de Bogotá para Antioquia. De pronto, desde la corporación de la cual usted hace parte, las recomendaciones que podría darnos para poder vincularse a esa estrategia. Perfecto. Mire, para vincularse a esta estrategia es muy sencillo. La Corporación Pro Norte apenas apenas hace un día que empezó a hacer el trámite de contrato con la Gobernación de Antioquia para liderar esta zona norte, que vieron pues que era como la zona, digamos, más adecuada y de mayor potencial para la aplicación de la economía circular. Entonces, desde la corporación se va a empezar a liderar esto. Obviamente es un proceso que es abierto a todas las organizaciones, que es un apoyo precisamente que viene desde la gobernación de Antioquia. Entonces es abierto a todos los emprendedores. El último emprendimiento que vi en la zona norte es una empresa que es de fabricación de eh, estivas. Lo fuerte no es tanto la estiva, sino las tablas, largueros, eh, y el enfoque de ese material que ellos producen es viviendas prefabricadas, fincas. Vi productos interesantes y todos esos productos los están elaborando a partir de la cáscara de arroz y hay otro cáscara de arroz y lo mezclan con un poco de plástico reciclado. Entonces, mire, ellos de dos residuos están sacando la materia prima para producir ese material. Es muy bien visto por la parte de arquitectura, pues es un producto interesante, ecológico, porque pues viene a darle más vida precisamente, tiene buena calidad porque cumple con todas las pruebas de calidad, de capacidad. Entonces, son ejemplos que estamos viendo, pero también ellos van a estar ahí. Es decir, nosotros vamos a ir ligando todas estas empresas del norte porque hay problemáticas a resolver, pero también hay innovaciones, hay temáticas nuevas. Entonces, están abiertas las puertas. La Corporación Pro Norte pueden contactarse a través de la página web. En fin, no es nada difícil.
Y bueno, y obviamente, pues mire, esta estrategia es interesante. El área metropolitana mm, es una entidad, yo digo que es una entidad fundamental y clave para apoyar todas estos trabajos. Yo reconozco y le doy el reconocimiento al área metropolitana porque el área metropolitana ha sido la autoridad ambiental que más ha apuntado y que más ha apoyado estas estrategias de sostenibilidad y en especial en la zona norte. Mire, esto que está haciendo la corporación empresarial hoy prácticamente es debido a que la corporación autónoma Corantioquia, pero especialmente el área metropolitana, vienen en un trabajo conjunto con un grupo de empresas del norte desde hace 22 años ya, en un convenio que se llama Convenio de Producción y Consumo Sostenible. Y prácticamente siempre han estado ahí apoyando con recursos, formación. Me parece que es mucho lo que nos ha incidido precisamente para que se vaya generando ese liderazgo en la zona norte de la Urra. Así que nosotros, pues, desde ProUrra Norte, mucho agradecimiento, pues, con el área metropolitana, la gobernación de Antioquia, que ahora se ha puesto a trabajar esto en los últimos 2, 3 años. Y bueno, y obviamente a todas estas iniciativas empresariales que mire que lo que están generando es un apoyo y un fortalecimiento. Y yo creo que cuando uno apoya y fortalece las empresas que están naciendo, las que están en unas etapas de startup o que se están fortaleciendo cada vez más, pues es apoyar el país y es fortalecernos. Y yo creo que la competitividad del país se logra es a través de esto, de la innovación. Y eso lo ha demostrado pues el mundo entero, es la innovación, innovemos, innovemos. Y ojalá con los recursos propios. Tenemos un sector agro bien grande, bien importante, unos recursos naturales que son envidiables por muchos países en temas de agua, en las posibilidades de utilizar la energía solar, hasta la maremotriz también, que también tenemos posibilidades, tenemos todas las posibilidades. Es innovar y bueno, ¿no? Y agradecerles pues a todos, no sé, Salim, si de pronto alguna cosa adicional, pero realmente pues un rato bastante bueno, muy interesante, unas preguntas también bien importantes. Bueno, principalmente agradecer a usted, ingeniero, por acompañarnos en esta noche, compartir todo su conocimiento, experiencia, que será de mucha utilidad para todos nuestros emprendedores que hacen parte de la línea de emprendimiento sostenible. Los invitamos a ellos a aplicar todos los conocimientos que hemos transmitido a través de los 4 conversatorios que hemos desarrollado. Este sería el último conversatorio para el componente social y le agradezco una vez más, ingeniero, por su participación, por compartir toda esa experiencia. Bueno, no, a Deseamos ustedes entonces, muchísimas gracias. no, a usted nuevamente, ingeniero. Deseamos entonces una feliz noche para todos. Estemos atentos los emprendedores a recibir información por medio de los grupos de WhatsApp para futuras actividades que desarrollaremos con ustedes. Y no siendo más, feliz noche para todos.